Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco, y en la descripción, en la cajita de descripción de este video, también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo, que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español, los arquetipos, creo que es como se dice en español, no, la jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos las señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Hola Sagitario y bienvenido a tu lectura del día de hoy. En la lectura del día de hoy vamos a hacer unas cartas de oráculo únicamente, no vamos a hacer lectura de cartas de tarot. Y la pregunta que hice es, ¿cuál es la sombra, es decir, la parte subconsciente de las dificultades o los retos que está teniendo o por los que está pasando Sagitario en este momento?
Y la primera carta que me salió es la carta número 2. Y como dije, estas cartas son cartas de oráculo, es decir, que tienen el significado específico que les dio el creador o la creadora. Así que voy a buscar en el librito qué significa la carta número 2. Y la carta número 2 significa el concepto de sí mismo o sí misma. Y voy a traducir un poco de lo que está diciendo aquí en el librito porque es en inglés. Y dice que si te ha salido esta carta, lo que no estás viendo es tu deseo de verte a ti mismo o a ti misma, perdón, y a que otras personas te vean como una buena persona. El ego es una identidad singular, la cual llamas por tu propio nombre. Es una mezcla de todas las cosas que te identifican a ti. Las cosas que conoces o que llamas como yo. El ego es tu concepto de ti mismo o de ti misma. Por ende, la cosa más importante para el ego humano es el sentirse o creerse bueno, es decir, buena persona. Esto significa que has estado tratando de hacer o de creer que otras personas son las personas malas para poder verte a ti mismo o a ti misma como la buena persona. Esto significa que estás pasando tu vida conscientemente tratando de convertirte o de ser algo o las cosas que asocias con lo bueno y tratar de ver eso en ti mismo o en ti misma. Por ende, también has estado intentando evitar todas las cosas o asociarte con las cosas que consideras malas. Esto lo hacemos para tratar de evitar la vergüenza y de esta manera negamos o remarcamos las situaciones para poder creernos los buenos. Si te ha salido esta carta, la verdad difícil o la verdad dolorosa que tienes que afrontar en esta situación es que tú te estás diciendo a ti mismo o a ti misma que estás haciendo cosas buenas o que estás haciendo todo bien, cuando en realidad, si tratas de ser un poco más consciente y encontrar la verdad en esta situación, te podrías dar cuenta que tú mismo o tú misma puedes estar haciendo las cosas que consideras malas. Si quieres trascender esta sombra, es importante que estés dispuesto o dispuesta a estar en un estado incómodo para ver las partes de ti que caben en esta categoría de mala. Y está en el libro, está entre comillas, por eso estoy haciendo el signo de malas con los dedos. Tienes que estar dispuesto o dispuesta a ver el impacto que tu conducta está teniendo en otras personas. Y tienes que estar comprometido o comprometida a verte a ti mismo con los ojos de la verdad desde su perspectiva. Pregúntate qué no estás dispuesto o dispuesta a ver, a admitir o aceptar acerca de ti mismo o de ti misma. ¿Ok? Y lo voy a dejar ahí. Y lo que quiero aclarar es que una de las cosas con las que yo trabajo en mi práctica, y creo que es lo que esta carta está tratando de decir, es que la mayoría de nosotros nos socializaron según nuestro crecimiento, según nos estaban criando, a pensar que hay personas buenas y hay personas malas. Y a pesar de que hasta cierto punto eso podría ser cierto, eso es cierto, en realidad todos nosotros tenemos aspectos buenos y aspectos malos. Y una cosa, de hecho, hice un post en Facebook hoy acerca de este mismo tema.
En nuestra sociedad hay esta obsesión con encontrar en cada situación tiene que haber una buena persona y una mala persona, mientras que en realidad la mayoría de las veces eso no es cierto. La mayoría de las veces lo que estamos viendo son dos personas que están heridas, que están confundidas y que están tomando acciones que no son sanas para ninguno de ellos individualmente o como pareja, ya sea una pareja romántica, una pareja de familia, etcétera. Cuando digo pareja estoy hablando de dos personas en cualquier situación, ¿no? En cualquier tipo de relación. Y generalmente lo que pasa es que las dos personas están tratando de tomar acciones para protegerse ellos mismos y un síntoma de esas acciones es que le hacen daño a otras personas, pero no es necesariamente que una persona es mala y la otra persona es buena. Siempre estamos en nuestra sociedad, tenemos este hábito de tratar de encontrar la víctima y la persona y el acusado, ¿no? O la acusada. Y es importante para ti, Sagitario, en particular en esta situación de la que estamos hablando, que como dije creo que en la introducción del video, puede ser cualquier tipo de situación, ¿no? Es importante para ti, Sagitario, que prestes atención a cómo tú has contribuido a esa situación. No necesariamente que tú eres el malo de la película o la mala de la película, pero qué cosas, qué acciones has tomado tú, qué conductas, qué pensamientos, qué palabras, qué expresiones has hecho tú en esta situación que ha contribuido con una situación que es poco sana o poco estable en este momento. Y esto es algo que es una parte esencial de mi práctica. Es bien importante que nosotros en nuestro proceso evolutivo, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo espiritual y nuestro proceso de sanación, que aprendamos a ser conscientes, a crear conciencia y a siempre estar buscando y pendientes de qué tipo de cosas, de cuáles son nuestras, no solamente nuestras acciones y los efectos de nuestras acciones, sino también de nuestras motivaciones. ¿Qué está en nuestro subconsciente, que es de nuevo la sombra, que nos están motivando a tomar ciertas acciones, especialmente cuando esas acciones tienen un resultado negativo? Y resultado negativo no significa simplemente negativo para nosotros o algo que nos haga daño a nosotros. Puede ser algo que le haga daño a otras personas, puede ser algo que simplemente cree una situación difícil, una situación dolorosa o una situación problemática. Y creo que lo que esta carta está dejándote saber, Sagitario, es que es bien importante para ti que pongas en práctica este trabajo de conciencia, tratar de encontrar cuál es el rol que has jugado tú en esta situación que es tal vez un poco problemática o que es un poco retante para ti en este momento, ¿ok? Y entonces, la segunda carta que vamos a sacar es otra carta de oráculo y es para buscar qué energía o qué vibración, qué frecuencia debes encarnar, Sagitario, para ayudarte a sanar o a solucionar esta situación. Y ya, bueno, ya el consejo principal se dio, que es el que tienes que verdaderamente mirarte a ti mismo y a ti misma, buscar cómo tú has contribuido, qué cosas tú has hecho, cuáles son estas motivaciones que tal vez no son las más sanas o las mejores en el mundo. Y también entender algo que quiero decir que es bien importante, también entender el no sentir vergüenza por eso, bueno, si lo sientes, pero el entender que todos tenemos esto, ¿no? Que todos tenemos nuestros aspectos buenos o malos. Eso es simple y sencillamente parte de la condición humana. Lo que es importante es crear conciencia de estos patrones, crear conciencia de las acciones que tomamos, que tal vez no son las más sanas, y de qué está nuestro subconsciente que está motivando esas acciones, para entonces poder hacer elecciones conscientes para tomar acciones alineadas con el bienestar, no solamente nuestro, sino el bienestar de todos los que nos rodean, ¿ok? Y bueno, un poquito más de nuevo, ¿qué vibración tiene que encarnar Sagitario para ayudar a solucionar esta situación? Sí. Es que estas cosas no saldrían, bueno, no salió al revés, salió como virada, así que, pero es que estas cartas no podrían salir mejor si yo lo hiciera a propósito, la verdad. La carta que salió es la número 51, que es la de exploración personal, que es básicamente, literalmente lo que acabamos de decir, ¿no? Que tienes que buscar dentro de ti, que es importante
que crees conciencia, que busques, que trabajes y que crees conciencia de qué está motivando tu conducta, de tus emociones, etcétera. Pero de todas maneras voy a buscar en el librito a ver si dice algo adicional que sea importante. Okay. Bueno, lo único es básicamente lo mismo, pero lo único adicional que dice, que creo que es importante que lo menciones, que dice, este momento es el mejor tiempo o es un buen tiempo para buscar ayuda de alguien que te pueda alentar o que te pueda ayudar a ir dentro de ti y explorarte a ti mismo o a ti misma. Estás viviendo mucha parte de tu vida en una reacción subconsciente. Y reacción subconsciente se refiere a exactamente lo que acabamos de decir, tomando acciones o teniendo reacciones que están basadas en cosas, en motivaciones que no es, de las cuales no estás consciente, Sagitario. Y el otro punto aquí que quiero traer que mencionas es que también estés abierto o abierta a la idea de que independientemente de cuánto trabajo, cuánta exploración personal hayas hecho en el pasado, todavía no te conoces bien. Y yo creo que esto es cierto para todo el mundo. La verdad, no importa cuánto trabajo de exploración nosotros hagamos, siempre va a haber más que buscar y más que explorar. Desde mi perspectiva, y esto lo digo a todos mis clientes, este camino de iluminación, este camino de desarrollo espiritual no tiene fin. Es un camino que vamos, una jornada que vamos a seguir en ella hasta el fin de nuestros días, ya sea nuestros días como seres humanos o nuestros días como alma, si es que hay algo como el fin del alma, porque yo no creo que lo hay. Pero bueno, para mí el desarrollo personal y el desarrollo espiritual es algo que es algo en lo que vamos a trabajar por el resto de nuestras vidas y es algo que en realidad vale la pena más que nada porque es lo que nos puede llevar a encontrar este sentimiento de amor propio, de felicidad, de plenitud, etc. Bueno, hasta aquí tu lectura del día de hoy, Sagitario. Espero que te sea útil y como siempre hasta la próxima. Namaste.